Un saludo afectuoso a todos los auditores y continuamos con Alimento Diario. El mensaje que estamos viendo esta semana es llenarnos del Espíritu. De la serie Nuestra misión es la edificación del cuerpo de Cristo. Ya vamos en el volumen número 6, que lleva por título Dios es amor. Semana 3, día jueves. La lectura bíblica de hoy la encontramos en el libro Los Efesios, capítulo 1, versículo 5. Y el versículo de oración también está en el libro a los Efesios, capítulo 5, versos 15 y 17. Disfrutemos juntos leyendo este versículo con oración y también en el Espíritu. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Señor Jesús, mirad, mirad, pues con diligencia, ¿cómo andéis? Amén. No como necios, no como necios, sino como sabios. Señor, en este día te buscamos nuevamente. Oramos a ti de todo corazón. Gracias por darnos su palabra y rogamos y clamamos a nuestro Padre en el nombre de Jesús para ser diligentes, pero no como necios, sino para ser diligentes de aquellos que andan como sabios. Te rogamos, Señor, queremos aprovechar bien el tiempo, leyendo la palabra, buscándote, orando, cantando himnos, leyendo y rumiando todos los días un versículo o muchos versículos que contengan tu palabra de vida. Por tanto, Señor, no queremos ser insensatos, sino entendidos. Haznos entendidos en tu palabra, porque esa es la voluntad del Señor. Señor, te adoramos, te bendecimos, a ti sea la gloria por siempre. Aleluya, amén. Hoy presentamos conocer la voluntad de Dios. Amados auditores, la mejor manera de andar de modo prudente y sabia es conocer la voluntad de Dios. De lo contrario, actuaremos como necios. No seamos insensatos. Por tanto, no seáis insensatos, como el versículo que leíamos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Tomemos como modelo las 5 vírgenes prudentes, las cuales redimieron el tiempo y mantuvieron sus vasijas llenas de aceite. Por tanto, puesto que los días son malos, aprovechemos cada minuto de nuestra vida para conocer más la voluntad de Dios y volvernos un instrumento útil en sus manos. La voluntad de Dios es lo más fuerte que hay en todo el universo. Dios no hace nada que no esté de acuerdo con el designio de su voluntad. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Efesios capítulo 1, verso 11. Todo puede dejar de hacerse, excepto la voluntad del Padre, pues ésta siempre se cumplirá. Señor Jesús.
Nosotros fuimos predestinados para ser hijos de Dios por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Toda la obra divina es según el buen placer de la voluntad del Padre. El buen placer o beneplácito en griego es eudokia, que significa placer, satisfacción, también deseo y benevolencia. En el Evangelio de Lucas, esta palabra es empleada en este contexto. En aquella misma hora, Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Lucas capítulo 10, verso 21. Aquí la palabra agradó también es eudokia. Lo mismo ocurre en Mateo. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Aquí también es eudokia. Mateo capítulo 11 versículos 25 y 26. En el Evangelio de Lucas también leemos: No temáis, manada, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Lucas capítulo 12, verso 32. El placer de Dios está en aquellos que no confían en su propia sabiduría y capacidad. Dios no da revelación a los instruidos y sabios de este mundo, claro que no. Si un líder se considera sabio, Dios no se revelará a él. Al Padre le agradó revelarse a los niños, también a los pequeños. Se ocultó de los sabios e instruidos. Todo esto nos muestra la importancia de humillarnos y también de siempre arrepentirnos. No dependemos más de nuestro conocimiento acumulado del pasado, sino seamos humildes de espíritu, arrepentidos delante del Señor. Así el Señor se agradará de nuestra persona y se revelará a nosotros. ¡Aleluya! Este es el buen placer de Dios. El buen placer de la voluntad divina es aquello que le agrada, que da placer y satisfacción al corazón de Dios. ¿Y cuál es el misterio de su voluntad? La respuesta está en este versículo, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están aquí en la tierra. Efesios capítulo 1 versos 9 y 10. Amados hermanos, amadas hermanas, queridos auditores, la voluntad de Dios es una sola: que todas las cosas sean encabezadas por Cristo. La solución para las iglesias no es tener muchas cabezas, sino es tener una sola. ¿Cuál es esa? Es Cristo. Cuando Cristo sea la cabeza de todas las cosas, tanto de las que están en el cielo
como de las que están en la tierra, todo estará listo. Habrá un solo comando. ¡Aleluya! Y cuando suene la única trompeta, el ejército, como un solo cuerpo, una sola iglesia, marchará unánime hacia el cumplimiento pleno de la voluntad de Dios. Si hoy vivimos bajo el encabezamiento de Cristo, andaremos sabiamente y seremos prudentes y conscientes de cuál es la voluntad perfecta de nuestro Dios. ¡Aleluya! Señor Jesús, alabado sea su nombre. Gracias a Dios por la palabra de hoy. Mañana continuaremos con este mensaje. Tenemos una pregunta. ¿Cuál es la condición primordial para ser sabios y prudentes? Amados auditores, que todos tengan un día lleno de alegría, lleno de felicidad, que sea lleno de la voluntad de Dios y también lleno de muchas bendiciones. Amén.